1529, Martín Lutero, Ulrich Zwinglio y otros reformadores se reunieron en la ciudad alemana de Marburgo para intentar unir sus movimientos de reforma. De los 15 puntos doctrinales que discutieron, pudieron ponerse de acuerdo en 14. Pero el último, sobre la presencia de Cristo en la Cena del Señor, les resultó demasiado difícil de superar. Lutero insistió en que Cristo estaba presente en el pan y el vino, y Zwinglio insistió en que no lo estaba, por lo que los dos movimientos nunca se unieron. Al año siguiente, Lutero, Zwinglio y otros publicaron sus propias confesiones de fe. Y desde entonces el protestantismo ha sido un movimiento dividido, todo porque no podían ponerse de acuerdo sobre la presencia de Cristo en la Cena del Señor. Esta división es particularmente triste, ya que, como lo notaron Casio de Reina y otros reformadores, los protestantes no lograron demostrar la unidad cristiana en el sacramento que se supone que más la demuestra. Desde el siglo XVI, han existido 3 puntos de vista protestantes principales sobre la Cena del Señor, además de la posición católico-romana. Muchos cristianos no han pensado profundamente en la presencia de Cristo en la Cena del Señor. Otros se niegan a tener comunión con otros cristianos que tienen puntos de vista diferentes. Y muchos más no saben cuáles son las diferentes posturas. En este vídeo explicaremos las posturas y luego sugeriremos cómo Casio de la Reina nos ofrece ideas sobre cómo podemos tener una mayor unidad en este tema. Antes de ver las posturas, debemos repasar brevemente lo que la Biblia dice acerca de la Cena del Señor. Y si bien no se dice mucho, 2 puntos parecen resaltar. Primero, el Nuevo Testamento afirma que lo que los cristianos consumen en la cena es pan y vino. En 1 Corintios 10, 16 y 17, Pablo habla del pan que partimos y del cual todos participamos. Claramente, esta participación consiste en el consumo del pan después de que éste ha sido consagrado y distribuido. Es decir, después de que el ministro ha dicho, esto es mi cuerpo, y ha sido pasado los elementos a los participantes para que los consuman. Por lo tanto, no se puede negar que en la cena el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. Pero esto no es todo lo que la Biblia dice al respecto. Por ejemplo, en el mismo pasaje, Pablo llega a decir que participamos o tenemos comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo cuando participamos del pan y el vino. Por lo tanto, así como no podemos negar que el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino, tampoco podemos negar que de alguna manera los creyentes realmente participamos del cuerpo y la sangre de Cristo al comer el pan y tomar el vino. Con la evidencia bíblica en mente, podemos resumir a las 3 posturas protestantes, más la católico-romana, que incluimos para ayudarnos a comprender mejor los puntos de vista protestantes. Para evitar complicar las cosas, solo discutiremos la presencia de Cristo en el pan, pero todo lo que digamos podría aplicarse también al vino. Para ilustrar la relación entre el pan y Cristo, usaremos un conjunto de flechas y colores para representar diferentes realidades. El rojo representa la naturaleza humana de Cristo, el azul la naturaleza divina de Cristo, el morado el Espíritu Santo y el verde el cristiano. La primera postura que veremos es la de Ulrich Zwinglio. Dijo que el pan y el vino son solo pan y vino y que Cristo no está presente en ninguna manera especial. El único movimiento en la Cena del Señor es del lado humano. Cristo no desciende para hacerse presente en el pan, sino que nuestras mentes son elevadas al cielo para contemplar a Cristo. En su exposición de la fe, Zwinglio comparó la Santa Cena con trofeos, monumentos, estatuas y el Festival de la Pascua, que traen a la mente eventos del pasado,
pero que no hacen presentes las realidades que representan. Esto se puede ilustrar con una línea morada que desciende hasta el creyente y eleva su mente para contemplar a Cristo que permanece en el cielo. Zwinglio no convenció a muchos protestantes en su época, pero gracias a movimientos como el puritanismo, la ilustración y el movimiento misionero moderno, su visión se ha convertido en la posición mayoritaria entre los evangélicos. Muchos hablan de que el pan representa a Cristo, con lo que quieren decir que el pan representa a Cristo como un cuadro representa a una persona. El individuo no está presente en el cuadro de ninguna manera, sino que lo representa a él. A pesar de lo que hemos dicho hasta ahora sobre la postura de Zwinglio, es posible que haya tenido algo más en mente, dada su costumbre de hablar del comer espiritual y sacramental de Cristo en la cena del Señor. Son palabras clave que veremos más adelante. La segunda postura es la de Juan Calvino. Dijo que el pan y el vino siguen siendo pan y vino, pero Cristo se hace presente a través del Espíritu Santo. Como a Calvino le gustaba decir en muchos lugares de su teología, el Espíritu Santo media la presencia de Cristo al creyente. Y esto es cierto en el caso de la Cena del Señor. Hace presente a Cristo, pero solo en su naturaleza divina. Dado que Cristo había ascendido a la diestra del Padre y dado que su naturaleza humana está sujeta a los mismos límites físicos que cualquier otra naturaleza humana, pero no su naturaleza divina, Calvino argumentó que su naturaleza humana no podía estar presente en la Cena del Señor, pero su naturaleza divina sí. Como dice el propio Calvino en su Institución de la Religión Cristiana, después de hablar de la mediación del Espíritu Santo, afirma lo siguiente: y aunque parezca increíble que la carne de Cristo, tan alejada de nosotros por la distancia, penetre hasta nosotros haciéndose alimento nuestro, pensemos hasta qué punto la oculta virtud del Espíritu excede y supera nuestro entendimiento, y cuán vana y loca cosa es querer medir su inmensidad con nuestra medida. Así pues, lo que nuestro entendimiento no puede comprender, recíbalo la fe, que el Espíritu verdaderamente junta las cosas que permanecen alejadas. Esto se puede ilustrar con una línea morada que representa al Espíritu Santo, haciendo presente una línea azul que representa la naturaleza divina de Cristo y uniéndose con el pan. Esta unión es tan íntima que Calvino y otros podrían decir que Cristo está verdaderamente presente en la cena del Señor y que el pan es el verdadero cuerpo de Cristo, pero solo con respecto a su naturaleza divina. Los argumentos de Calvino fueron tan persuasivos que su sucesor de Zwinglio, Enrique Bullinger, firmó una fórmula con Calvino que unió sus movimientos. La postura de Calvino es sostenida por numerosos herederos de Calvino, incluidos presbiterianos y reformados, entre otros. La tercera postura es la de Martín Lutero. Lutero destacó la presencia personal de Cristo en la cena del Señor y como tal insistía en que Cristo en su totalidad estaba presente en sus naturalezas divina y humana. Esto difiere del punto de vista de Calvino, en que Lutero insistía en que además de la naturaleza divina de Cristo, también estaba presente su naturaleza humana. En las palabras del Catecismo Mayor de Lutero, el sacramento del altar es el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de nuestro Señor Jesucristo en y bajo el pan y el vino. Sin embargo, Lutero hizo una aclaración importante que los no luteranos a menudo pasan por alto. Si bien insistía en que la naturaleza humana de Cristo estaba presente sustancialmente, negaba que estuviera presente local, corporal o físicamente. Por tanto, muchos luteranos dirían que la presencia de Cristo es, en última instancia, misteriosa. Sin embargo, la presencia de la música en una habitación puede ayudar a ilustrar la enseñanza de Lutero.
Como la música está presente sustancialmente en una habitación, pero no está presente local, corporal o físicamente, las naturalezas divina y humana de Cristo están presentes en el pan, pero no local, corporal o físicamente. Esto podría ilustrarse con líneas azules y rojas que representan las naturalezas divina y humana de Cristo, descendiendo y uniéndose con el pan. Cristo está plenamente presente, pero también el pan. Aunque los protestantes rechazamos universalmente el punto de vista católico romano, lo incluimos para mostrar en qué se diferencia del punto de vista protestante. Los católicos romanos enseñan que después de que el pan es consagrado con las palabras "esto es mi cuerpo", se transforma en el cuerpo de Cristo. Este cambio se llama transubstanciación porque la sustancia del pan se transforma en la sustancia del cuerpo de Cristo. Sin embargo, las propiedades accidentales del pan permanecen y no se transforman en las propiedades accidentales del cuerpo de Cristo, por lo cual el pan sigue pareciéndose, oliendo, sabiendo y sintiéndose como pan, porque estas son propiedades accidentales y no sustanciales. Esta vista podría ilustrarse con líneas azules y rojas que representan las naturalezas divina y humana de Cristo, que descienden y reemplazan al dibujo que representa el pan, aunque no totalmente, ya que sus propiedades accidentales permanecen. Después de las palabras de consagración, los católicos romanos creen que es incorrecto llamar al pan pan, ya que creen que realmente se ha convertido en el cuerpo de Cristo y que ya no es pan de ninguna manera significativa. Una de las características distintivas de los reformadores españoles fue su equilibrio bíblico entre verdad y gracia. Insistieron en afirmar la doctrina bíblica histórica, pero se dieron cuenta de que algunas partes de la doctrina son demasiado difíciles de entender como para ser dogmáticos. Uno de estos temas fue la presencia de Cristo en la Cena del Señor. Y creemos que el punto de vista de Casiodoro de Reina nos ofrece una manera de tener una mayor unidad en este tema que la que tenemos actualmente. Aunque en 1529 Lutero no pudo llegar a un acuerdo sobre la Cena del Señor con Zwinglio, en 1536 sí firmó un acuerdo con otro teólogo reformado, Martín Lutero. El documento que firmaron se conoce como la Concordia de Wittenberg y la clave para lograr la unidad entre ambos grupos fue esta frase: por una unión sacramental, el pan es el cuerpo de Cristo. Esta frase decía lo suficiente para afirmar la presencia de Cristo en la Santa Cena, pero no tanto como para permitir una sola manera de entender su presencia. Volviendo a las cuatro posturas, la Concordia de Wittenberg fue lo suficientemente amplia como para incluir la postura mayoritaria de los protestantes, pero lo suficientemente específico como para excluir las posturas extremas. Por desgracia, por razones que no discutiremos aquí, la Concordia de Wittenberg no fue recibida como un documento unificador por las iglesias luteranas y reformadas. Sin embargo, Casiodoro de Reina no perdió la esperanza y durante las últimas 3 décadas de su vida continuaba promoviendo la Concordia como la mejor declaración sobre la Cena del Señor que podía unir a ambos lados. Casiodoro estaba de acuerdo con que los teólogos discutieran apasionadamente sus respectivas posiciones en privado e incluso públicamente en ambientes no oficiales. Pero cuando llegó el tema de promulgar la doctrina oficial a la que todos deberían adherirse o ser excluidos de la comunión eclesial, insistía en la virtud de la moderación. Pedía a los teólogos que moderaran su lenguaje para dejar espacio a algunos desacuerdos sin sacrificar la doctrina esencial, y estaba convencido de que la Concordia de Wittenberg había logrado ese equilibrio.
En el siglo XVI, Casiodoro fue una de las pocas voces que apelaron a la concordia de Wittenberg en un intento de unir el movimiento protestante. Lo hizo porque no solo valoraba la verdad, sino también la unidad cristiana, especialmente la celebración conjunta de la Cena del Señor. Su visión de un equilibrio saludable entre la verdad y la gracia puede servir a la Iglesia de hoy mientras pensamos en los muchos temas que nos dividen, uno de los cuales sigue siendo la Cena del Señor. Hay algunas cuestiones que son tan importantes para la esencia del cristianismo o tan claras en la enseñanza de las Escrituras que no son objeto de discusión. Sin embargo, en áreas en las que los buenos cristianos no están de acuerdo, se debe dejar espacio para cierto grado de desacuerdo sin sacrificar la doctrina cristiana esencial. Esta era la visión de los reformadores españoles, es la visión de la Red Credo y confiamos en que también será la tuya. Entonces, pregúntate, ¿qué puedes hacer para aumentar la unidad con otros buenos cristianos con los que no estás de acuerdo?